buenas, bienvenidos. Vayan sentándose, vayan tomando apuntes, tomando su material de dibujo o como quieran. Y bienvenidos a la primera clase, por así decirlo, de dibujo artístico con Dave. Y en este vídeo, en este primer vídeo, en esta primera clase, os voy a enseñar un poco sobre todo los fundamentos básicos. Para empezar voy a decir una frase que nos dijo en la Escuela de Arte el profesor de dibujo artístico a todos, que está bien, pero voy a matizar a lo largo de este vídeo, de este directo. Quien me esté viendo en directo en la plataforma morada, me podéis seguir, los links en la descripción de abajo interesantes como siempre. Y podemos empezar pues por la frase, como he dicho, que nos dijo un profesor de dibujo artístico, que parece muy obvia, pero no es tan simple como puede sonar al principio, que es que para dibujar bien hay que dibujar lo que ves. Parece una obviedad y yo estoy de acuerdo, pero a lo largo de mi trayectoria artística, que llevo, pues, quien no me conozca, más de 17 años tatuando y toda la vida dibujando, la mayor parte, por no decir toda, de forma autodidacta, porque lo único que he tenido clases es en la escuela de arte y a mí me dejaban a mi bola, me daban total libertad para proceder a mi manera. Por lo tanto, pues no soy profesor, pero me considero con un mínimo criterio para pues dar unas nociones más que unas clases de dibujo para quien le pueda servir y para quien pues eso tenga miedo de ponerse a dibujar porque nos ven a los que llevamos mucho dibujando que se nos da bien o mejor que a ellos y dicen qué envidia, yo no sé dibujar. A dibujar se aprende, o sea, es una habilidad adquirida, no naces siendo Leonardo da Vinci, ni Salvador Dalí, ni Francisco de Goya, ni Diego de Velázquez. Se aprende a través de toda una vida de dedicación. Cuanta más dedicación le des, mejor, y quizá antes llegues a lo que buscas. El profesor de dibujo artístico nos decía que hay que dibujar lo que ves, y yo estoy de acuerdo, pero con ciertos matices. ¿Y por qué? Porque para mí, para saber dibujar hay que saber plasmar lo que estás viendo, pero si lo que estás viendo no te funciona en el papel, puedes adaptarlo y a su vez, para que te funcione mejor, también te puede servir la adaptación que me refiero para que tu obra sea más interesante o tenga un toque más personal. Por cierto, si hay alguien en el chat, ya digo que estoy en directo, emitiendo esto y tal. Si alguien en el chat y me quiere hacer preguntas o alguna duda o lo que sea o sugerencias o lo que sea al respecto durante todo el directo, lo puedes hacer. No hace falta que se me quede aquí la peña escuchando y ya está. Podéis preguntarme lo que sea sin ningún problema. Mi intención es que si esto funciona sobre todo en YouTube, pues haré más en directo. Si no, pues lo dejaré solo en directos, pero si funciona, pues subiré más a YouTube y que a lo mejor el vídeo final de la clase, por decirlo de alguna manera, será en un formato grande, un formato A3, que no es el formato grande típico de la escuela de arte. Por ejemplo, en la escuela de arte el formato grande que se suele manejar como máximo de media es de 50x70 o de 1 m x 70. Y aquí vamos a ir más poco a poco, ¿vale? Ya digo, hoy va a ser una clase pues básica de fundamentos. La primera clase se podría considerar o llamar fundamentos del dibujo encajado y luz, o encajado y tratamiento de la luz, o interpretación de la luz, mejor. No hace falta comprarse material caro para saber dibujar ni nada de eso, también es importante saberlo. De hecho, quien me conozca sabe que últimamente le estoy dando mucha caña a esto, que es un bolígrafo Bic normal y corriente. Este es negro, pero bueno, normal y corriente, de cristal, sin misterio, y que hago cosas bastante elaboradas con un simple bolígrafo y un papel suficientemente grueso para aguantar la carga de tinta. Pero aparte de eso, pues eso, pues a lo mejor por 20 euros puedes dibujar, y teniendo un material, por ejemplo un papel bastante bueno y de bastante calidad ya tal. Pero si es para practicar y tal, un sketchbook, que lo hay en este formato más pequeño, por 5 euros en un bazar chino, para practicar te puede valer. Otra cosa es para dibujar en condiciones y en serio, pero para practicar es suficiente. ¿Y material que voy a usar? Pues eso, el sketchbook este, ya digo, no es el mejor papel para dibujar, pero es un papel que tiene un mínimo de granulado, es básico. No es un sketchbook barato porque es de Canson, pero los hay más baratos y para practicar es suficiente. Tengo aquí una navajilla que es la que utilizo para dar filo a este portaminas en concreto,
que es de mina más gruesa, que es una mina pues ya como puede tener un lápiz normal y corriente, pero en un portaminas de 2 milímetros, que este portaminas es de Bic, o sea, es barato, dentro de lo que cabe este tipo de portaminas no son baratos porque son de mina más gruesa, pero bueno, este es barato, es de la marca Bic, pero es un portaminas de grafito, minas HB, ¿vale? Este lo voy a tener para, pues a lo mejor para hacer el manchado del fondo, que vamos a usar el fondo negro para sobresalir sobre todo las partes más claras. Vamos a intentar no usar la goma o usarla lo menos posible, ¿vale? La tengo aquí por si acaso, es una goma de Faber-Castell, que se supone que suelta menos suciedad y menos viruta que la clásica goma de Milán, por ejemplo. Sí que suelta bastante, pero sí que es verdad que es menos respecto a la duración, porque la tengo desde hace bastante tiempo y todavía tengo bastante goma, pero bueno, la tengo aquí por si acaso, apartada, pero vamos a intentar no usar goma. Es un ejercicio muy, muy común en las escuelas de arte o en las academias de dibujo. Decirte que para abocetar, sobre todo, para no hacer ilustraciones o dibujos así muy, muy perfectos ni muy en serio, es mejor dejar la goma a un lado. Portaminas. Voy a usar portaminas por comodidad, para no tener que pararme a afilar, solo eso. Si eso, afilar un poco si veo que me hace falta un filo en el de mina más gruesa, pues sí, pero si no, pues voy a usar solo portaminas para que sea más cómodo, ¿vale? Este portaminas es de Faber-Castell porque me gusta mucho la marca, ¿vale? Pero puede ser un portaminas pues como este, por ejemplo, que también voy a utilizar, que es de marca blanca. Lo compré en el Carrefour y creo que costó 1 euro o 2, 1 euro y pico o 2. Y este es con el que vamos a empezar porque la mina es de 0,7, es mina dura, es mina 2H. Y con este es con el que voy a empezar porque es el que voy a usar para el encajado y para un poco pillar las formas de la referencia. Va a ser esta parte, ¿vale? Aquí hay uno de estos huevos, uno que no se ve porque se corta por la página, así que vamos a usar estos 3 huevos, la copa esta. Así tenemos cáscara de huevo y tal, que tiene brillo, pero es un brillo más mate. Tenemos brillo total con la copa. Y tenemos hogaza de pan, que es otro tipo de brillo diferente al de los huevos. Es una iluminación más mate. Y cómo se va oscureciendo a medida que se va alejando del foco de luz hasta aquí. Como digo, hoy es un poco introducción al dibujo y eso, aprender un poco de encajado y de cómo pillar las formas y demás, y un poco cómo interpretar la luz. O sea, no hace falta que quede un dibujo perfecto ni súper detallado el primer día. Eso también es importante y por eso quiero que este vídeo no acabe con un dibujo súper elaborado y detallado, sino que se entienda lo que he tratado de explicar en el primer vídeo y un poco las nociones básicas para empezar. Después de este, con el encajado y tal, y podemos incluso hacer alguna mancha de sombra y tal, pero va a quedar, al ser muy dura la mina, va a quedar demasiado claro, demasiado gris. Me pasaré a este, en el que tengo minas de 2B o de HB, no, de HB, igual que el otro portaminas, pero con la punta más finita. Habrá gente que diga que es mejor al revés, que es mejor empezar con el grueso y luego ir metiendo detalles con los finos y tal. Pero para mí me sirve mejor y me funciona mejor hacerlo así. Así que lo correcto es eso, empezar de más duro a más blando el tema de las minas, pero hay gente que no, que prefiere empezar con manchas gordas, con encajados así más drásticos, pero con grafito yo recomiendo más hacerlo como lo voy a hacer yo. Ya digo, no voy a hacer realismo, ¿no? Esto no, el día de hoy no es enseñar a dibujar súper bien, sino a enseñar las bases, ¿vale? Voy a pillar este, he dicho que es el de mina dura, el 2H. No saquéis demasiado la mina, porque cuanto más saquéis la mina, más frágil es. Y además este portaminas tiene como un saliente bastante pronunciado, así que no hace falta, porque también se te aleja demasiado. En esta página vamos a hacer todo, ¿vale? Que quizás en la siguiente página igual quedaría bien hacer este bodegón ya elaborado y detallado. Pues si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y gusta mucho y me lo pedís incluso en comentarios, pues hago este mismo bodegón, pero ya más elaborado y detallado. Y como decía mi profesor de dibujo artístico, a dibujar lo que veis. Y yo añado a interpretarlo de la forma que mejor os funcione. Como digo, voy a usar una sola página, por lo tanto, pues eso, os explicaré un poco el encajado básico en un pequeño recuadrito aquí arriba y luego
pasamos a otro recuadrito aquí para enseñaros un poco más, a lo mejor otro fundamento, y luego ya abajo pues el encajado en el hueco que queda aquí abajo y a dibujar, a interpretar y demás, ¿vale? O sea, de más básico, aquí va a ser un esquema básico del bodegón, ¿vale? Aquí un esquema básico, pero ya un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más explicado mejor. Y abajo ya, pues el dibujo en cuestión, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que de aquí a aquí tiene que haber una evolución visual. Este tipo de ejercicios yo os recomiendo hacerlos además en una sola página o en 2 páginas, pero que se vea todo el ejercicio en un solo golpe de vista, en un solo espacio, porque así veis la evolución y el paso a paso. Y no vamos a hacer como en muchos influencers de arte que hay por ahí, que esto mismo te lo hacen y parece que es una obra maestra el primer paso. Eso lo hacen porque es para lucirse, que no lo critico, me parece guay, estéticamente los sketchbooks son preciosos, pero aquí venimos a aprender a dibujar, no a hacerlo bonito, sino a hacerlo bien y por lo menos a entender las formas, a entender la luz y a entender lo que estamos dibujando. Así que, sin mucha más dilatación, nos vamos a poner con ello. Vamos a pillar un grafito de mina dura. Yo recomiendo para aprender a dibujar y para empezar, grafito. No os compliquéis con cosas más difíciles y más complicadas para alguien que quizá no tenga la seguridad en su trazo o en su mano de origen. Pues lápiz, y si va mal, uséis la goma sin ningún problema, sin remordimientos. Yo voy a intentar evitar usar la goma, ¿vale? Vamos a dibujar, como digo, en el stream estáis viendo mejor esta foto que yo, todo hay que decirlo, porque veis hasta dónde llega la visual del pan, pero yo no la veo casi, se ve más oscura y por la perspectiva se pierde muchísimo hacia la oscuridad, pero bueno, eso no lo vamos a tener tan en cuenta, ¿vale? El día de hoy. Si por lo que sea este vídeo gusta y recibe apoyo y tal, pues me planteo en la página siguiente hacer este bodegón también en un directo, a lo mejor en un timelapse para que en YouTube sea más dinámico, pero bueno, en el directo dibujarlo más en serio, por así decirlo, y hacerlo más concreto, ¿vale? Pero bueno, primero de todo, el encajado. El encajado, vamos a hacer una especie de recuadro aquí, una pequeña viñetilla. Me pilla un poco atrás mano esto ahora mismo, pero bueno, vamos a aprovechar un poco la hoja y que ocupe bastante, ¿vale? Porque con que sea aquí uno y para después otro aquí, no hace falta que sea igual de alto ni nada, porque básicamente es un espacio en el que vamos a intentar encajar nuestro bodegón, con lo cual no hace falta que sea, si este es más ancho, es más ancho, si este es menos ancho, ¿vale? Hay que saber interpretar el espacio y aprovecharlo sobre todo. Y jugar un poco con el aire también, ¿vale? Esto es parte del encajado. Aquí abajo pues ya haré el dibujito sin viñeta, ¿vale? En el espacio que me queda aquí, todo ese espacio, pues si quiero aprovecharlo, lo puedo aprovechar. De hecho, me sobra, lo voy a quitar un poco. ¿Veis? Voy a usar ahora la goma porque esto me sobra, pero no en el dibujo. En el dibujo voy a intentar evitar usar la goma, ¿vale? Aunque si la uso, voy a intentar usarla aquí, que es donde más errores podéis cometer. En el encajado podéis cometer errores, no intentéis pues a la primera hacer, pues, ¿qué digo yo? El pan, pues intentar hacer la forma del pan y demás. Está apoyado todo sobre una especie de superficie de madera, ¿vale? Pues tenemos ahí. Ya digo que no vamos a hacer caso de esta especie de remache que parece de metal, pero bueno, pongamos que llega hasta ahí, más o menos, para saber hasta dónde. Ya digo que aquí da un poco igual, ¿vale? En este recuadrito da un poco igual, que quede bonito o que quede feo. Aquí es donde os voy a explicar los fundamentos muy básicos del encajado. Aquí vamos a aplicar esas bases y vamos a buscar ya las formas, y abajo vamos a buscar ya la composición mejor hecha y tal y cual, ¿vale? Mejor hecha en el sentido de proporciones y de todo eso. Bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, esto va hasta ahí. Aquí se supone que está esto que es de metal, ¿vale? De todos modos, fuera de cámaras, si veo que puedo hacerlo un poco más bonito para que me quede un poco más bonito la página, ya lo haré, pero bueno, aquí no vengo a hacer algo bonito, sino a explicaros los fundamentos básicos del dibujo, para empezar. A lo mejor no lo veis casi, porque la mina se ve poco, pero bueno, es porque la mina es muy dura, ¿vale? Luego con el HB marcaré
lo importante en este también, aunque no sea lo más importante en este recuadro, ¿vale? Vale, pues como digo, ahí está. Luego, un truco para que quede un poco más recto es apoyar el meñique en el borde, si estáis en un sketchbook, y podéis apoyaros en el borde y tal, y podéis hacer así, y como veis no me estoy saliendo de la línea paralela al borde. Es un truco muy viejo, pero bueno, tan viejo que me lo dieron en plástica en sexto de primaria, creo que fue, o en primer curso de la ESO, no lo sé. Bueno, pues eso, hasta ahí. Con lo cual ya nos queda este espacio, ¿vale? ¿No es mucho espacio? Pues no es mucho espacio, pero de hecho mejor voy a aprovecharlo un poco más, porque no pasa nada, pero mejor voy a aprovecharlo un poco más, ¿vale? Y voy a bajar más todavía esto, porque esta parte no es lo importante. Lo importante del día de hoy es desde este borde hacia arriba. Así que voy a hacer lo mismo que he hecho antes, pero así. No tengo muy bien agarrado el portaminas, por eso se me está moviendo de la línea que estoy trazando, pero ya digo, es lo de menos en este caso. Un poco más así, para que se vea bien el límite que tenemos en la viñeta, en el recuadro. Vale, más o menos. Y voy a borrar lo que me sobra para que no me moleste, ¿vale? No porque esté contradiciéndome a mí mismo lo que he dicho antes. Pues tenemos desde aquí hacia arriba, que es desde aquí hacia arriba, ¿vale? Para el encajado, en la escuela de arte te dirán que utilices el propio lápiz o una aguja de estas para hacer ganchillo, que son largas, para medir, porque tenemos la referencia cerca, pero si tenemos esta referencia en la vida real en vez de en una foto y a cierta distancia, ¿cómo podemos trasladar al papel las dimensiones, el tamaño de cada cosa y demás? Pues yo, ya digo, no vengo a enseñar cómo hay que hacerlo, pero sí voy a enseñar cómo lo hacía yo en la escuela de arte, porque yo ahora no mido ni nada de eso. A mí me gusta tirar de lo que veo y de la sensación que me da al ojo las dimensiones. ¿Por dónde empezar? Pues yo empezaría por el elemento que no le esté tapando otro elemento parte de su forma, ¿vale? En este caso, pues yo empezaría por la hogaza de pan, que está cortada, por lo tanto no es todo corteza, está la textura de la miga, está la textura de la corteza y demás. Dibujo artístico en la escuela de arte, yo estuve en la primera clase, por decirlo de alguna manera. Eran 2 clases, pero estaban juntas, así que eran 4 horas de sesión, ¿vale? Igual me tiraba las 2 primeras horas solo mirando la referencia, pero tranquilamente. Otras personas pues tiraban de eso, del lápiz o lo que sea, y medían y demás. Si medís, lo mejor es poneros de pie, dibujar de pie con un caballete que esté vertical pero levemente inclinado, porque tenéis que tener el brazo estirado, porque si lo hacéis con el brazo doblado no vais a medir igual de bien. Yo, más que recomendar medir, recomendaría hacer lo que hago yo, que es observar mucho y muy bien la referencia, y así evito el medir. Al menos el medir tan minuciosamente como nos hacían medir en la escuela de arte, por lo menos en la primera clase, porque luego yo a partir de la segunda clase no medía en el mismo día, me refiero a la misma sesión, y me decían que yo siguiese porque veían que tenía buen ojo y que no me hacía falta medir como medían los demás. Así que yo me tiraba 1 hora o hora y pico solo mirando bien, analizando visualmente las dimensiones y las proporciones de la escultura o del bodegón o de lo que tuviésemos que dibujar. Así que voy a intentar ir un poco más rápido, porque es eso, no es plan de estar aquí 3 horas y 2 de ellas mirando el dibujo. Vamos a empezar por la hogaza de pan en este caso. Para mí, además, siendo zurdo es cómodo, porque así, si lo estuviera haciendo con carboncillo, si empezase por aquí, acabaría mejor emborronando o manchando el dibujo, que no pasa nada porque estamos aprendiendo a dibujar, ¿vale? No estamos haciendo una obra de arte que va a estar expuesta en un museo. La hogaza de pan, yo por lo que veo, a lo mejor vosotros veis mejor la foto por lo que digo, pero por lo que veo acaba aquí y empasta con esta parte, ¿no? El final. Empasta con el fondo negro. Aquí da igual porque aquí no va a haber fondo. Pero bueno, para entender las dimensiones de cada cosa. También hay que entender las dimensiones de cada elemento. Por ejemplo, sabemos que lo más pequeño de lo que vamos a dibujar son los huevos, y concretamente el que está más atrás del todo, y que probablemente esté elevado porque detrás de estos hay otro que no se ve. Hasta lo que no se ve es bueno saber y entender lo que estás viendo, porque te ayuda a saber cómo funciona cada elemento
de lo que estás dibujando y a saberlo dibujar incluso sin ver la referencia. Como digo eso, en este caso lo más grande que hay en la realidad, en la foto es la copa lo que más llama la atención, pero en la realidad es la hogaza de pan lo más grande. Si la pusiésemos de pie seguramente sería más alta y más gruesa que la copa, pero está en diagonal, se pierde empastando con el fondo negro y la oscuridad, porque la luz viene de este lado, ¿vale? Tengamos en cuenta eso, la luz viene de este lado más o menos, ¿vale? No voy a decir exactamente, pero bueno, esto es un solecito, ¿no? Esto es un solecito, pues la luz está aquí el sol y viene más o menos de este lado e incide de esta forma. Si incidiese más abajo o más arriba, la luz también haría su efecto. Viendo las sombras proyectadas de los huevos y de la hogaza de pan, pues seguramente esté pues desde aquí, pero un poco más desde nuestro punto de vista, por así decirlo. No está totalmente en este sentido. ¿Por qué? Porque también hay luz en esta parte del cristal y eso quiere decir que la luz no viene de aquí totalmente en esta dirección exacta, sino que está el foco, por decirlo de alguna forma, está un poco en diagonal, pero manteniendo este lado, ¿vale? Por lo tanto, viene de aquí, pero está más cerca de nosotros que del bodegón. La luz no está al lado del bodegón, para entendernos. Teniendo en cuenta que ya sabemos de dónde viene la luz, viene de este lado, pues la sombra está de este, y como viene totalmente frontal a este corte del pan, más o menos, ¿vale? Vamos a entender que es así, a lo mejor no es tan exacto, pero bueno, sí. Pues entendiendo eso, sabemos que el pan está bastante en diagonal, pero respecto a nosotros no lo está tanto. Por lo tanto, es más grueso que largo. Estamos ahora entendiendo lo que estamos viendo, ¿vale? No estamos diciendo que vamos a dibujar eso así, porque es así, porque no lo estamos viendo así. El pan acaba, pues, aproximadamente en el límite del recuadro este que he trazado para delimitar la zona del encajado, ¿no? Y es aproximadamente, pues si esta parte es esta y tenemos todo este aire, respecto a la base, tenemos todo este aire, pues vamos a aprovechar que lo más alto es la copa, ¿vale? Y la copa está más o menos a la mitad del espacio. Pues si la mitad de la copa es aproximadamente hasta aquí, pues hasta la mitad vamos a trazar muy suave una línea en la mitad más o menos del recuadro respecto a la línea sobre la que está apoyado todo, ¿vale? Sobre el plano que está apoyado todo, que es este plano, aproximadamente entre esta línea y esta, la mitad es esto, que es hacia donde tiene que caer la mitad de la copa. Menos porque vemos que la copa no llega hasta aquí, llega hasta aquí, pero el pan llega un poco más abajo, con lo cual está más cerca de nosotros que la copa. Y a su vez los huevos están un pelín más atrás que la copa y el último huevo, que es el que casi no se ve, que está ahí, de estos tres, está más lejos y está detrás de la copa, ¿vale? Entendido esto, entendido esta base, entendido cómo está funcionando el plano respecto al espectador que somos nosotros, pues vamos a empezar a entender ya los elementos. Ya digo, he trazado el centro de una pequeña línea para orientarnos de dónde está el centro del espacio que estamos ocupando, que es este espacio, ¿vale? Ese espacio es este. En este caso es hasta aquí, pero bueno, este espacio es este. ¿Qué quiere decir? Que en este recuadro tenemos que aprovechar casi hasta el borde la copa. Digo casi porque, como digo, si no nos funciona en este espacio que llega hasta el borde, pues podemos bajar un pelín más todo, ¿vale? Empezamos por la hogaza, como digo, que es es el elemento que está más cerca de nosotros. Y esto no está totalmente frontal a nosotros, por lo tanto, hay que entender la perspectiva. Para entender la perspectiva y el encajado muy básico, geometría muy elemental. No hace falta que empecemos haciendo, pues eso, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, el centro de este es más o menos esto, pues llegaría hasta aquí, ¿no? Más o menos, el pan ocuparía este espacio. Pues eso, no hace falta que empecemos a hacer ya la formita porque esto va así, luego va así, luego... No, o sea, vamos a ir a lo más básico, a encajar cada elemento en su espacio, en el espacio que ocupa. Como digo, la parte del pan es más o menos, vemos este espacio, ya digo, yo el encajado lo hago muy a ojo y no lo hago con medidas, pero vosotros, si tenéis que medir, no hace falta, no es con regla, es pues eso, pues por ejemplo,
el ancho del corte del pan, ¿no? Pues con el brazo estirado para que quede mejor. El pulgar, la punta es la parte más alta de la medición y el pulgar la parte de abajo, ¿vale? Pues más o menos esto es así y esto es así. Aquí en este formato es muy complicado medir y hacerlo así, hacerlo que quede bien. Pero bueno, como digo, yo no voy a medir porque tengo el ojo ya entrenado después de tantos años dibujando y puedo encajar más a ojo. Pero bueno, eso, medís esto y el pulgar hasta donde llega, pues eso. Esta parte, pues más o menos hasta aquí, ¿no? Pues hasta aquí. Y luego vais al papel sin mover el pulgar lo más mínimo y pasadita. Y luego el ancho, pues así, por ejemplo, ¿no? Y así, y vais marcando y luego ya vais uniendo las marcas. Para mí es más tedioso y como digo, yo tengo el ojo entrenado para no tener que hacerlo así. Así que vamos a encajar cada elemento en el espacio. La parte más baja y no va en recto, está un poco en diagonal, porque el pan está un poco en diagonal y nos hace una cierta inclinación en la perspectiva. A mí me gusta delimitar primero el espacio en vez de hacer una caja completa como enseñaban antiguamente y creo que todavía en algunas academias hacen. Yo, en vez de hacer unas cajas literales, delimito un poco el espacio. Eso por ahí, ya digo, más o menos, aquí no venimos a hacerlo todo tal cual, ¿vale? Este es el borde del pan, pues ahora ya sabemos que tiene que ir hacia atrás y como se pierde, se empasta con el fondo, pues tal, pues no sabemos exactamente hasta dónde, pero vamos a entender, mejor dicho, porque esto hace así, esto es así, y luego sigue el pan hacia allá, pues vamos, para que no cuelgue mucho, por ejemplo, y que me funcione bien a mí, hago así hasta ahí, ¿no? Pero claro, hay que entender la forma del pan un poco, que es irregular, es un pan rústico, no es una barra francesa perfecta, pues así, pues encajo un poco más así y subo un poco más. Se supone que es casi hasta aquí arriba, el máximo del pan. El pan como mucho está ahí. Pues más o menos esto decíamos que ahí, luego hace así. Yo me baso más en las formas geométricas más que en hacer una caja y en la caja las formas geométricas y las formas geométricas ya los detalles, ¿vale? Yo no hago geometría, no hago círculos, cuadrados, rectángulos, etcétera. No, yo hago la forma básica que yo interpreto con mi ojo a simple vista, ¿vale? Esto hace un poco así. Ya digo, ahora mismo estamos en el encajado, el primer paso. No hace falta que sean las medidas exactas. Esto es el ejercicio para entender las formas que tiene cada elemento, ¿vale? Esto va así, esto sube un poquito más y hace así. Ya digo, no me voy a tirar aquí 3 horas porque si me pongo muy poco a poco y haciendo el dibujo definitivo, pues seguramente eso, si recibe apoyo y demás, será un time-lapse en YouTube. Si hago este bodegón, ¿ves? Una vez que he visto esto, pues puedo entender que esto se pierde, se aleja más y se pierde, ¿no? Pues eso, si recibe apoyo esto en YouTube, esta primera lección, pues seguiré y en la tercera lección, pues haré el bodegón más elaborado y a lo mejor con lápices en vez de con portaminas para tener más gama de grises. Ya digo, aquí estamos entendiendo. Aquí abajo ya os explicaría aquí al lado un poco el tema del degradado en un momento, pero aquí arriba no me cuadra porque la luz, decíamos, viene de aquí y el ángulo más o menos es este. Ya digo que seguramente luego le dé un repasito para que quede un poquito más pulido, más bonito visualmente, pero bueno, más o menos para que me entendáis aquí en directo y no tirarme 3 horas para hacerlo bonito encima de explicar, ¿vale? La luz viene desde este lado y en vez de venir así, viene un poco en este ángulo, ¿vale? ¿Para qué? Para que se entienda que viene así. Una vez que empiezo a ver cosas, pues ya empiezo a entender que igual esto va más así. Ya aquí puedo quitar ángulos si me vienen mal y pasar los ángulos a formas más redondeadas y tal, pero eso es cuestión de ir después rematando, que no es el objetivo de este primer paso, ¿vale? Pero si no me funciona, pues es una corrección que viene bien y que igual con la goma pues lo podría borrar y tal, pero como digo, sobre todo en este paso no quiero usar goma porque la goma no es que sea una enemiga, pero nos puede hacer acomodarnos, ¿vale? Y en el primer paso no hay que acomodarse, hay que entender. Este primer paso solo para entender.
pues esto va así, esto va así, esto va así, ¿no? Pues esto va en más diagonal y va hasta ahí. Y ya digo, no hace falta hacerlo exactamente igual, le puedes dar tu toque. Por ejemplo, pues eso, las grilletas que tiene el pan, le puedes dar un toque más tuyo y no hace falta que tengan exactamente la misma forma que en la realidad, que en la referencia, porque estamos interpretando un bodegón, no estamos copiando una foto, ¿vale? El objetivo es entender lo que estamos haciendo, no que quede exactamente igual a la realidad. Esto va así, más o menos. Esto se cierra hasta aquí, más o menos. Podemos hacer como referencia este pequeño boquete y este que tiene la miga grande, usar algún elemento. No hace falta hacerlo todo en este paso menos todavía, pero podemos, pues eso, utilizar algo, o sea, meter algún mínimo detalle muy básico para poder entender mejor lo que estamos encajando, ¿vale? Y que nos sea más cómodo o más útil o más fácil de encajar lo que sea. Y como digo, en este paso sí que no hay que preocuparse de que no se parece o lo que sea. Esto está ahí, pues esto está ahí. Se supone que eso podría ser la sombra esta, ¿vale? Así que nos vendría bien, por ejemplo, en el resultado más cercano al final. Pero bueno, más o menos, como veis, he entendido de forma muy básica las formas del pan. Por ejemplo, como es así, pero ya digo, no, este paso no es para detallar, es para encajar y ubicar y entender lo que estamos haciendo. Y no me voy a empezar a liar con detalles, que ahora he dicho que no hay que meter detalles. Pero bueno, el pan sería eso, ¿no? Más o menos y tal. Ya digo, a lo mejor esto va más para atrás incluso, pero bueno, como se empasta mucho con el negro del fondo, pues da igual, ¿vale? Esto iría más o menos así, esto iría más o menos así. Y entendemos también el remache que tiene ese tocón de madera o este elemento de madera. Vamos a marcar más el límite por abajo, que nos da la base sobre la que está apoyado todo, para entenderlo, ¿vale? Estamos entendiendo formas, os vuelvo a decir, en este paso. Es un paso quizá más feo o más aburrido, pero bueno, ahí está. Hasta ahí sería. ¿Sí? Esto cierra el espacio cierra ahí y esto subiría para arriba. Y aquí hay negro, así que eso da igual. Pero bueno, ya digo, ahora mismo no hay que entender la luz, hay que entender las formas. Solo hay que entender hacia dónde está la luz incidida. Porque eso también es importante, saber economizar el tiempo en el sentido de en cada paso saber no malgastar tiempo, ¿vale? O sea, si en el encajado en vez de 10 minutos puedes invertir 9, pues son 2 minutos que te vienen bien para otro paso, ¿vale? Vale, más o menos se entiende, ¿no? Más o menos entendemos la forma que tiene el pan y todo eso. Entendemos que tiene esta forma, que no sé qué, que pim pam. Esta mina es muy dura y no voy a pasar a otra en este paso porque ya digo, aquí no hace falta más que entender lo que estamos viendo, ¿vale? Aquí hay miga, aquí hay como un hueco de aire grande, aquí otro, y los demás ya son huequecitos más, pues otro por aquí, otro ahí, otro ahí. Ya digo, no vamos a hacer todos los detalles, pero bueno, para entender que eso va por ahí. Si hay alguien ahí viéndolo y tiene alguna duda o alguna pregunta, pues adelante, en el directo me refiero. Me podéis seguir en la plataforma morada, donde también hago directos hablando con la peña, que se pasa por allí, y haciendo arte tradicional. Así que si veis esto desde YouTube y queréis apoyarme como artista independiente y tal, pues el follow y el Prime, si lo tenéis sin gastar, es más que recibido por ahí. Así, 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 así. Si en el encajado podéis directamente meter una mancha en vez de hacer un espacio donde va a ir una mancha, lo mismo, es economizar el tiempo del primer paso, ¿vale? Pero bueno, más o menos entendemos, yo por lo menos sí, a mí me sirve, a mí me funciona, que es lo importante, que a mí me funcione, no hace falta que sea claro para cualquiera, sino solo para el artista en cuestión que está haciendo el dibujo. Por lo tanto, si a ti te sirve, no hace falta que le metas más cosas que no te hacen falta. Esto sería más o menos el pan, ¿de acuerdo? Que tampoco está tan así. O sea, el plano este acaba ahí. Pero bueno, yo lo entiendo. Espero que no tenga copy la música de fondo, que la he dejado para que el stream no sea tan soso. Bueno, eso. Sobre todo eso, por dónde van las formas. Esto va así, para abajo. Ahí. Y el pan es ese, ¿vale? Más o menos. Luego en el definitivo, pues tendría que estirarlo un poco más
seguramente, borrar muchas cosas que ahora mismo parece que... Voy a usar un momento la goma para que se entienda que esto va más así, ¿vale? Porque se está entendiendo igual un poquito mal. Perdón por poner la cabeza delante de la cámara. ¿Ves? Esto ahora se parece más a la forma. Que como digo, como es el primer paso, no hace falta que sea exactamente igual. Esto tampoco se entenderá, pero va más estrecho. Lo siguiente sería delimitar un poco por dónde va el final de la base sobre la que está apoyado esto. Y sería por aquí, más o menos. Delimitarla un poco, no hace falta del todo. Y para el tema de la copa, que es muy vertical y que tiene formas muy prácticamente simétricas, pues quizá tirar una vertical, a ver si puedo hacer el truco así, porque si no lo tengo que hacer al revés y tapo la tal y a lo mejor no me queda bien. Una vertical, pero claro, antes voy a marcar hasta dónde llega, que llega, como veis, el límite, la parte más negra es el límite de la copa, es por aquí. Ese es el límite por abajo, ¿no? Vale. Y el límite por abajo de esto es este espacio que, como veis, parece más, pero en realidad es que esto es más grande. O sea, que está bien ubicado en este espacio, aquí está bien ubicado. Vale, pues la base de la copa tiene que ocupar hasta aquí como mucho. Y luego vamos a tomar como referencia las formas y la altura del pan para las proporciones de la copa, ¿vale? Desde aquí hasta la primera curva hacia afuera que tiene el cuello de la copa es hasta aquí, más o menos. Es hasta el final de la curva esta, es más o menos hasta aquí. Ya digo, en el encajado, si os resulta más cómodo, en vez de hacer cajas y en cada caja el elemento, hacer como hago yo, que es marcar los límites, por así decirlo, que ahora podemos tirar ahí, podemos tirar una línea, aquí otra, y como veis, como hago el truco de apoyar el meñique aquí, pues me han salido bastante paralelas, teniendo en cuenta que esto es mano alzada, que esto no es una regla. Y el de abajo, como máximo, decíamos que era ahí, ¿no? Un poquito más arriba. Ahí. Pues ya tenemos delimitado hasta aquí. Estos límites son, a ver, ya lo tengo más claro. Sí, este, que es el límite de la base, y el límite por abajo, que es este. Tenemos este espacio, que es este espacio, que es hasta aquí, hasta el límite, no hasta el límite de la base. El límite de la base se ve que está un pelín más abajo, el principio del cuello, y ahora tenemos marcado hasta aquí, que es el máximo que sale esta forma del cuello de la copa. Pues ahora vamos a marcar. Hay gente que marcaría esto y esto para delimitar esta chisma, que me explico, pero voy a marcar el final del cuello de la copa. Voy a ir a algo más general, no voy a ir tan al milímetro en el encajado, ¿vale? El final del cuello, pues vemos en la referencia que el final del cuello y el principio de lo que es la copa es justo este espacio. Pues vamos a marcar el final del cuello, que está pues más o menos a esta altura. Respecto a esta parte hay pues más o menos lo mismo que hasta aquí. O sea, de aquí a aquí tiene que haber luego de aquí a aquí. ¿Qué quiere decir? Que más o menos ya lo tenemos marcado antes que marqué el centro del espacio que teníamos libre un poquito más abajo. O incluso podemos tomar como base este tamaño, hacer así y ver que efectivamente hasta aquí, hasta ahí. Y ya tenemos las partes de la base y el cuello de la copa. Y luego la copa, o sea, que es el cuello, empieza literalmente un poquito más arriba. Cuando es algo así más simétrico y con curva y tal, este truquito que estoy diciendo yo ahora es bastante más práctico para mí, en mi opinión, que hacer la parte central, una caja y ahí meter las formas. Para mí es más fácil hacerlo como lo hago yo, ¿vale? Que es así, como estoy explicando. ¿Dónde empieza lo que es la copa? Pues ya que tenemos aquí y no tenemos que andar midiendo, pues podemos hacer como si estuviéramos metiendo un trazo aquí y pues, se puede ver que trazando el límite es pues prácticamente igual de ancho que el culo de la copa, ¿vale? La base de la copa. La copa tiene una base un pelín más grande, pero casi imperceptible. O sea que si el dibujo está igual, tampoco quedaría mal,
salvo que a ti visualmente no te funcione, que es lo que he dicho yo antes. Que lo importante es que al artista le funcione el dibujo, no que sea exactamente una copia de la realidad. Recordemos que esta parte es esta de aquí atrás, que es el final, por así decirlo. Incluso podemos bajarlo un pelín, incluso. Y en vez de tirar la parte central que divide la copa en dos, yo prefiero ahora meter la caja donde va a ir lo que es la copa entera, ¿vale? Porque me resulta más cómodo eso y de ahí tirar la mitad, o sea, dividir en dos esa caja. Vemos dónde empieza, que es casi tocando el pan, pero no llega a tocar, pero como va en diagonal, nos basamos en prácticamente el límite que da el encajado, la forma del pan que hemos hecho aquí. O sea, a veces me aturullo, perdón, pero ya digo, yo no soy profesor, pero básicamente estoy dando nociones de cómo hago yo las cosas. Si queda más grande, en mi caso, me da un poco igual. Esto es esto, ¿no? Pues ahora tenemos que pensar los que midan, medir cuánto mide de ancho la copa y el culo. Ya digo, yo antes a simple vista he visto que es casi imperceptible, pero que el culo de la copa es un pelín más ancho. Por lo tanto, la parte de arriba de la copa, que decíamos que la copa, la última medida que hemos tomado aquí, era esto, que era el principio de lo que es el cáliz de la copa, donde va el líquido. Bueno, como digo, la copa, como vemos, hasta el principio de lo que es el cáliz está medido, es hasta aquí. Y luego, el tamaño del cáliz suele ser el mismo o casi el mismo que el tamaño del cuello al final, a la base, ¿vale? Por lo general, una copa diseñada de forma equilibrada suele ser así. No tiene por qué ser así, obviamente, y menos dependiendo de la copa. En este caso sí, porque es una copa más tipo cáliz, que los cálices suelen ser así, suelen ser igual de anchos lo que es la zona donde va el líquido que el resto, que el cuello y la base. Y el diseño es tipo cáliz. Así que más o menos, si el principio de lo que es el cuenco, vamos a llamar, de la copa empieza aquí, aquí es el final de la base, pues vamos a utilizar este espacio y comprobar si en este caso también, hasta aquí más o menos. Ahora, observando, ¿vale? En esta línea puedo marcar dónde acaba la curva hacia afuera, que yo ya digo, yo no mido porque tengo el ojo muy adiestrado, porque llevo dibujando toda la vida y demás, y no tomo medidas, pues eso, como he dicho antes, con el lápiz o demás. Ahora lo he hecho de forma muy básica para comprobar una cosa, básicamente. A ojo, ya digo yo que en este caso no se cumple al 100% y el cuello es un poco más largo, así que tendría que subir solo de vista, ¿eh? Y estoy midiendo hasta aquí arriba, no hasta aquí, que tendría que medir hasta aquí y luego un pelín más hacia arriba. Si es hasta aquí, igual sí, así que igual esa marca me sirve para hasta aquí y luego tengo que subir pues más o menos medio centímetro arriba y sería hasta ahí la copa, lo que es el cuenco. Compruebo, vale, pero antes voy a medir este espacio. ¿Cómo mido este espacio que es la curva hacia afuera, no? Empieza aquí la curva, ¿no? Pues sería a ojo, ya digo yo, que vemos que supera la altura del pan. La altura del pan llega hasta la mitad, más o menos, pues es guiándonos en nuestro propio dibujo. Aprovecho, como digo, el canto este para hacer líneas más rectas, hasta ahí, la parte más alta, y luego tendría que subir otro tanto, ¿no? Pues más o menos hasta ahí. Y sí, más o menos, luego haciendo el ángulo hacia adentro, pero sí, más o menos el cáliz empezaría ahí. O sea, la parte en la que se estrecha hacia el cuello sería ahí. Y sí, más o menos a simple vista puedo ver que más o menos está por ahí. Y que tendría que subir hacia arriba otro tanto aproximadamente. Pues casi. Pero como hemos dicho que el cuello es un poco más largo que un cáliz habitual, esto lo vamos a subir un poquito más. O sea, eso es, la curva es hasta ahí, esto es hasta ahí, que eso es esto. Y vemos que ya, casi. Y ahora, ¿cómo calculamos el ancho? El ancho total. Pues yo tomaría como base la parte de lo que es el cuenco, el espacio donde va el líquido. Que ya digo que en realidad sería hasta ahí, baja recto. Como digo, estamos encajando, no hay que hacer formas perfectamente redondeadas. Hasta ahí. Luego bajaría en diagonal, o sea, más o menos en diagonal, ¿vale? Si hacemos diagonal recta y no curva, vamos a hacerla por fuera, ¿vale? Para que luego aquí podamos hacer, o sea, por dentro,
y así poder hacer luego la curva de la copa así, ¿vale? Por el exterior y no por el interior de la forma esta, ¿vale? Esto no va recto, esto va un poco hacia adentro, así que subimos un pelín para poder hacer la forma un poco más así, más recto. Más o menos, estoy a ojo, no hay que tomar esto como el centro, ¿no? Esto no es el centro, ¿vale? Esto no es la mitad. El ancho este no es mucho, es más o menos 1 centímetro y pico, más o menos por ahí. Y si sacamos otra diagonal, que luego iría por fuera, ¿vale? Luego iría la curva por fuera, y esto sería recto, pues más o menos. Sí que es verdad que podemos hacerla un poco más ancha, y aquí dentro ya tenemos, y ahí ya tenemos por donde podríamos meter la copa, ¿vale? Esto va así, en diagonal también, o sea, en curva también. De hecho, en vez de hacer así y hacer así, ahora ya que tenemos el ancho entero, podemos hacer así y nos sale una elipsis con la forma más correcta, por así decirlo, con la forma mejor pillada, ¿vale? Y ahí, ya podemos, no es obligatorio el encajado, pero ya podemos darle cierta intención curva, ¿vale? No hace falta meter detalles, o sea, estamos encajando formas. Solo lo que nos sirva para pillar las medidas bien. Lo recuerdo mucho porque es importante. Esto también baja, pero baja un poco menos. O sea, esto es hasta ahí. Esto es, de hecho esto es así, no está tan arriba. Y esto ya, en vez de seguir hasta ahí, haciendo la misma forma, pues se abre un poquito. Se abre un poquito, pues lo hacemos así, en el encajado. Luego, a ver que no me líe, esto era esto, lo hacemos así. Si vemos sobre la marcha que no nos funciona, pues lo corregimos a ojo sobre la marcha. Ya digo que esto es un encajado, que esto no es el dibujo definitivo ni nada de eso. Vemos que aquí hace un poco de forma hacia adentro, pues aprovechamos eso y hacemos así, hacemos que siga la forma. No pasa nada por manchar, ya digo. Esto, aunque sea un dibujo más académico, estoy abocetando como si estuviera haciendo una ilustración más artística. Por eso yo he dicho que esto son clases de dibujo artístico, porque estoy mezclando fundamentos académicos con fundamentos artísticos. Más de ilustrador, truquitos más de ilustrador para sacar las formas mejor. Vale, y ahora por aquí arriba pues se puede hacer así que sobresale también. Y aprovechar la forma y hacerle la forma. Estamos sacando las formas básicas. No estamos metiendo detalles. Luego ya vendrían correcciones e historias. Sí que es importante entender que eso va recto, que esta es curva y esta es recto. Esto es curvo y cuando llega ahí es recto para abajo, pero no hay ángulo. Es como un cambio de curva a recto muy sutil. Pero podemos aprovechar que esto es el borde, porque esta copa tiene cierto grosor arriba, no es finito. Hay que entender las formas, sobre todo en el cristal, que hay mucho brillo, que hay mucha forma que distorsiona a lo mejor las formas. Saber entender cómo funcionan las formas del objeto y tal. ¿Ves? Pensaba que me había columpiado, pero estoy viendo esta forma del pan y esta forma y en realidad voy bien. Para la gente nueva y que no me conozca, pues eso, que yo no soy profesor, yo no soy un maestro del arte ni nada de eso. Yo soy un simple dibujante, chaval que lleva tatuando 17 años y que lleva dibujando toda la vida, pero que yo no soy profesor. Yo no vengo aquí a impartir lecciones en plan de esto lo tenéis que hacer así, si no lo hacéis mal, para nada. Las formas son las mismas. Esta acaba aquí y esta empieza un poco más un poco más fuera. Estoy explicando cómo interpreto yo las cosas, cómo interpreto yo las formas, cómo interpreto yo todo en realidad en el dibujo, ¿vale? Ahí, y tenemos una copa simétrica más o menos, sin pasarnos en encajados y en historias raras, ¿vale? El centro va por aquí, pues entendemos que el dibujo de aquí del cáliz, del cáliz de la copa esta, va desde el centro hacia los lados, ¿no? Pues esto hace así. Ya digo que esto es para que entendáis un poco, no estoy haciendo detalles por nada en concreto, solo para que se entienda, ¿vale? Este adorno aquí parece que está unido por el efecto visual que hace el vidrio y el reflejo del interior y del exterior, más o menos, ¿vale? Y este como que se corta ahí, más o menos, hace un poco la forma y sube, hace un poco la forma. Lo estoy haciendo un poco rápido para que se entienda, ¿vale? Y ya tenemos la copa.
la copa, más o menos, con las mismas dimensiones, ya digo, luego sería cuestión de matizar, de meterle un poco más de ancho a la parte de la base, de meterle un poco más de detallada la forma, etcétera, meterle detalles, de entender un poco que esto va así. Esto ya es más o menos para que entendáis que al ser cristal, pues también vemos la parte contraria a través del propio cristal, pero la vemos deformado. Que esto quizás es uno de los elementos más frustrantes a la hora de dibujar un bodegón por parte de la gente, que es dibujar algo de cristal. Y es divertido en realidad, si lo haces con paciencia y tal, es divertido hacerlo, es divertido dibujarlo. Y es lo que digo, que no te funciona con la base a lo mejor más plana y te funciona más en el dibujo hacerle la base un poco con más forma, pues se la haces. Si a ti te funciona en tu dibujo mejor, no te cortes porque no se parezca al 100% a la referencia. Esto, digamos que es el final, lo que es el culo del cáliz, ¿vale? Que se ve dentro y se ve y se ve que llega hasta ahí por dentro, más o menos. Ya digo, esto es para que se entienda, ¿vale? Pero tenemos la copa, que para que se vea mejor, pues le voy a meter un poco más aquí de sombra, aunque no la tenga, pero es para que se entienda mejor a la vista. Ya digo, fuera de stream igual lo retoco un pelín o le pego un repasito a lo que es lo importante del encajado con el grosor un poco más blando, con la dureza un poco más blanda de la otra mina, para que en la próxima lección lo veáis un poco más claro en cámara. Ya digo, esto es que se supone que ahí hay sombra y que se junta un poco con la sombra del pan, vale. Incluso aquí mismo no se aprecia bien todo esto, ¿vale? Porque hay sombra proyectada del pan, etcétera. Muchas cosas que explicaré aquí en el siguiente paso y seguramente en el próximo stream porque se está haciendo un poco largo y así pues tengo esta parte, la edito, la tengo guardada editada y voy poco a poco porque si no me puedo tirar 2 meses editando todo, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos la copa, que parecía lo más difícil, ¿no? Pues ya está. ¿Que se ve más achatada y tal? Pues es cuestión de aumentar un poco la altura, pero eso se puede corregir. Aquí ya digo que voy a usar la goma porque aquí no pasa nada y es para que se vea mejor, pero en este paso, por ejemplo, eso me podría ayudar a sombrear o a meter un manchado que se entienda mejor la sombra o la luz o lo que sea, ¿vale? Se le mete un poco más de... Como tenemos esto que hice antes, que nos dice cuál es el ancho máximo, pues podemos retocar la altura para darle un poco más de altura y que parezca pues un poco mejor, ¿vale? Pero al fin y al cabo, si queremos hacer una copa, hacemos una copa. O sea, no hacemos esa copa. Podemos hacer una copa con esa copa de referencia, pero no hace falta que sea esa copa exacta al detalle. Un poco de creatividad no viene mal. Estamos representando la copa de la referencia, pero no hace falta que sea milimétricamente exacta a la copa de la referencia, pero sí se tiene que entender a qué copa nos estamos refiriendo en el dibujo, ¿vale? Porque es eso, luego están los brillos, luego están los efectos de brillo que hacen que no se vean algunas cosas, que no te funcionen en el dibujo y que si las retocas o las haces un poco a tu manera, por así decirlo, queda mejor que en la referencia. Por eso lo que yo decía al principio, que sí, que está muy bien la frase que nos dijo el profesor de dibujo artístico, de que hay que dibujar lo que ves, pero si lo puedes dibujar de forma que en el propio dibujo funcione mejor que lo que ves, pues no te limites a dibujar lo que ves, hazlo mejor. Hazlo de forma que el dibujo quede mejor en cuanto al resultado. Pero bueno, eso, que aquí no voy a meter detalles de sombras ni nada, que ya estoy metiendo alguna cosa que no debería de meter en esta parte, en la parte del encajado, pero bueno, es para que se entienda bien. Esto iría así, más en curva y tal, marcando bien la curva, porque se ve como angulosa. Ahí, ya digo, no voy a meter más cosas en la copa porque ya entraría en el tema de retocarla, mejorarla, meter detalles que en el encajado no hace falta en este momento, ¿vale? Porque en el pan, por ejemplo, podría hacer en esta grieta meterle más cosas para que se entienda más que está la grieta del pan, meterle aquí más detalle, pero ya entramos en el tema de detalles que no es el tema en cuestión. A ver, que si queda más espacio aquí, podemos aprovechar y meter algo que, por ejemplo, este huevo que está a medias, pues inventarnos el resto
y rellenar, pero no es obligatorio, y menos aquí que estamos encajando, ¿vale? Es que aquí, si no, se entiende aquí y aquí arriba no, pues es para que se entienda que aquí hay oscuridad y aquí también, que todo eso tiene oscuridad, ¿vale? Que esto lo voy a matizar más en el próximo stream en esta parte, ¿vale? Que esto ya entra en la parte de interpretación de la luz, ¿vale? Pero es para que se entienda esto y que aquí no hay nada, es como aquí que hay o que no hay, ¿vale? Esto no es parte de este elemento, me refiero. Y la copa, eso, la copa tiene un líquido, que eso que ya explicaré en la segunda parte del dibujo, ¿vale? De la lección, que forma parte de la iluminación, porque aunque sea un líquido, aunque sea un elemento que hay en la foto, hay que interpretarlo como un líquido, ¿vale? O sea, es un líquido que va por aquí, que tal, que no sé qué, que está a esta altura, pero en esta parte no hay que preocuparse de nada más, ¿vale? Estoy viendo esto para que se entienda un poco, ¿vale? Esa es la copa. Esa es la copa encajada. Vemos que mide casi 2 panes. Aquí me ha quedado un poco alta, pero bueno, es porque se me ha ido un poco, pero bueno, así, hasta ahí. Es ahí, más o menos se entiende, ¿no? Esto es, el pan es esto, el pan es esto, y vemos que son casi 2 panes, es un pan y casi medio. Es un pan y casi medio, ¿no? Pues tomamos de referencia el pan que tenemos en el dibujo y vemos que dura, pues, o sea, es pues lo mismo prácticamente. O sea, las proporciones están bien trasladadas. Es más importante saber trasladar las proporciones que no hacerlo exactamente igual, ¿eh? Pues solo faltarían los 3 huevos estos. Aquí hay otro al lado que eso, como tengo espacio, igual lo hago yo y me lo invento. Son huevos casi redondos porque, como digo, no son de gallina como tal, son de una gallina de una especie concreta, pero bueno. Este es el que está más delante de nosotros, este está después y este está más detrás, ¿no? Un poco más o menos. Pues vamos a tomar de referencia que hay un pequeño espacio, más o menos así, y que está todo como en una diagonal hacia allá, ¿vale? Como vemos, esto está más cerca, que está así. Esto está un poco más lejos y se ve recto por la forma que tiene, pero en realidad está un poco hacia allá. Y luego, un poco más arriba, o sea, más o menos a esta altura, estos huevos van, por decirlo de alguna manera, hacia allá. Y luego hay otro que está hacia allá, ahí, ¿vale? Así que hacemos estos, que tienen que ocupar, pues, desde ahí hasta más o menos esta altura, ¿no? Recordemos que el límite de atrás está ahí y ahí, pues más o menos hasta ahí. Y sí que son óvalos, o sea, se puede directamente hacer un óvalo, pero son como óvalos muy redondeados, ¿vale? Ya digo, esto es el encajado, no voy a entrar en hacer los detalles. O sea, un huevo iría ahí, que sería el huevo más... que sí que tiene la forma ovalada, pero está como... no está como este, que está quizá la punta que tiene el óvalo del huevo así, lo tiene así a lo mejor y va por detrás, pero hay otro que está por detrás, así que la altura más o menos es hasta ahí, más o menos. Más o menos. Aquí hay una sombra proyectada que nos puede ayudar hasta la copa y que luego en el tema de luces pues recortar la forma que tiene ahí el base de la copa. Luego seguiríamos, como digo, hasta ahí. Luego seguiríamos con aquí uno que, como digo, está con la punta hacia abajo, la pequeña punta que tiene un huevo ovalado. Aunque estos, como digo, no son tan ovalados. Y hasta a esta altura, más o menos. Más o menos.
Ya digo, estoy encajando a ojo. Más o menos es un poco más alto de esto. Pues más o menos hasta ahí. Y ocupa de aquí a aquí, más o menos. Pero podemos hacer lo mismo, hacer el óvalo y luego ya con la goma borrar en el interior. Y este, como digo, va ahí. Ahí, como digo, hace una forma ovalada, o sea, redondeada, perdón, por eso parece que es un huevo redondo, pero es porque la punta del óvalo está oculta. Y luego aquí hay otro, y luego hay otro ahí, y por lo que entiendo va así. Sí, pero va hasta ahí. Está como la punta del óvalo está hacia allá. Están colocados de una forma muy particular. Uy, ha saltado un anuncio en la música de YouTube. Y entre una sombra proyectada y otra y tal, pues se ve muy poco el huevo este. Ya digo, ahí estaría. La altura, como vemos, es hasta ahí y es hasta ahí. Están las formas pilladas aproximadamente, ¿vale? Y la altura, o sea, las proporciones están bien pilladas. Y luego, pues eso, habría justo aquí atrás. Y luego, ya digo, no voy a hacer ningún detalle porque no hace falta. Es eso. Y luego aquí, justo casi pegado, se ve otro que lo corta la página, pero bueno, podemos decir que está más atrás, así que acaba ahí. Y como no se ve, pues no se ve lo ovalado que es, así que nos lo vamos a inventar un poco, pero bueno. Ahí. Y la sombra proyectada para que nos ayude. Y ahí están todos los huevos. Y luego podemos acabar la base siguiendo la línea ahí. Acaba ahí y ya está. Y ya tenemos el bodegón encajado entero. Ya digo, aquí pues no hay nada detrás, así que podríamos seguir así. Y ya estaría, encajado el bodegón. Podemos limpiar un momento el huevo ese para que se vea que hay círculo. Ahí está, el encajado. Ya tenemos el encajado. ¿Vale? Tenemos el encajado. El pan. Ya digo, el pan este puede estar esa parte flotando porque se acaba ahí el límite, o podemos meterle un poco más. He arañado ahí un poco la hoja, pero bueno, como es un sketchbook. Y ahí estamos ya delimitando. Ya digo, esto no lo tendría que hacer en esta parte, pero bueno, es para que se entienda que el pan acaba ahí más o menos. Y que aquí la base acaba ahí también más o menos. ¿Vale? Para que lo entendáis un poco y lo visualicéis mejor. No hace falta en esta parte, en este paso, pero es para que lo entendáis mejor, ¿vale? Y ahí tenemos el pan así. La copa, que es la parte más grande de la composición, más alta, mejor dicho, de la composición. El pan, que es la parte más gorda, vamos a decir, la composición, que es casi lo que más ocupa, aunque si esto lo pusiésemos de pie, veríamos que aproximadamente, interpretándolo como lo he interpretado yo por lo menos, sería igual de alto. Y luego al lado, los huevos. Los huevos, que tengo la impresión de que este me ha quedado un poco de más de grande, pero ya digo, esta parte da igual que no quede perfecta. Esta parte es para entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Y hemos entendido las proporciones, el tamaño, el espacio y tal. Ya digo, aquí podemos meter más cosas, pero ya sería inventar demasiado y no hace ninguna falta. Sabemos que acaba ahí hay fondo, por eso he hecho eso en un momento aquí, aunque no haga falta, para que visualicéis que aquí hay fondo, que podemos darle más intención o menos, que ya lo explicaré en el próximo stream en esta parte, la intención de la luz y no tener que copiarlo todo tal cual, tampoco en el tema de las luces y las sombras, y ya digo, están ahí los elementos bien representados. El huevo este de aquí que está, hay que bajarlo un poco porque me sobra ahí un pelín, pero la forma sí se ve que está conseguida y tal. Pues yo creo que por hoy las primeras bases, las bases del encajado están claras, ¿no? Ya digo, he borrado eso para que se entienda mejor que ese huevo tiene esa forma más redondeada y que ese pues está más envuelto de sombras o
o tiene la forma un poco más ovalada. También es divertido entender que son huevos reales y que no tienen por qué tener todos el mismo tamaño, la misma forma exacta. Tiene muchas sombras y parece que no es así, pero es porque el juego de luces hace que parezca que aquí se corta mucho, pero seguramente seguirá hasta ahí. Y las sombras y la propia textura del huevo aquí recorta la base de la copa. Una cosa ayuda a la otra. Una buena composición en un dibujo ayuda mucho a que se entienda mejor que hacer un dibujo por hacer. Como primera toma de contacto, primera lección, yo creo que está bien. El próximo stream, aquí os explico las luces, aquí al lado os explicaré un poco cómo hago yo los degradados antes de aplicarlo, y abajo pues haremos el dibujo ya pues con todos los fundamentos aplicados en el dibujo ya, ¿vale? En esta no voy a volver a hacer todo lo que he hecho aquí, ya aquí directamente voy a pillar el dibujo, empezaré seguramente por aquí, y poco a poco aplicando también la luz, que es lo que he empezado a hacer aquí un poco así rápido y tal, sin necesidad, pero bueno, mejor aplicado y mejor explicado en esta parte, ¿vale? Aquí al lado, pues eso, haré un pequeño tutorial de degradado con lápiz y por qué no voy a difuminar con el dedo, sino que va a ser básicamente a base de tramas, a base de hacer tramas, como he hecho aquí, pero mejor hecho. Y abajo, pues el dibujo ya, digamos, terminado, igual, con las tramas y tal, si acaso algún difuminado que quiera hacer porque me interese y tal, pero eso ya lo veremos en el futuro. Pues eso, hasta aquí el primer stream dando lecciones o dando clase de dibujo artístico. Bueno, espero que se haya entendido lo que he dicho, que se me haya entendido mis explicaciones, pero vamos, que no sé, intento explicar de la forma más clara posible las cosas. Ciao ciao, ci vediamo a prossima, ragazzi, ciao.